Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Hermanos, si me hacen el favor de abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 15 al 22. Mateo 24, 15 al 22, dice así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva más para tomar su capa. Mas, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad de escudriñar tu palabra, de hablarla, Señor. Señor, te pido que tú me guíes, que tú me orientes, Señor, solamente para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias por las preciosas verdades que tienes en tu palabra, Señor. Gracias por tu iluminación y gracias por la gran esperanza que tenemos, que es cierta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, he titulado a este sermón, Ánimo, el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Hermanos, si yo encuentro en este pasaje una señal y una advertencia previa a la segunda venida del Señor Jesús, que nos motivan a poner nuestra esperanza en Jesucristo y fortalecer nuestra fe en Él. Primero, la señal, que es la abominación desoladora, y segundo, la advertencia es la gran tribulación. En los capítulos 24 y 25 del Evangelio del apóstol Mateo, Jesús predice los acontecimientos relacionados con su segunda venida. Es el quinto discurso en este Evangelio de Mateo. La escatología, es decir, la rama de la teología que se ocupa de los acontecimientos de los últimos tiempos, es fundamental en la revelación del plan de Dios. La pregunta de los discípulos en el versículo 3 de este capítulo 24, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta pregunta abarca en su respuesta el tiempo de la gran tribulación, es decir, el final de la historia tal como la conocemos ahora, y la venida en gloria del Señor Jesucristo. Este versículo 3 es la clave y es controlador de todo el pasaje. El discurso del Monte de los Olivos es la respuesta más larga que el Señor Jesús dio a una pregunta en su ministerio. El tema de este pasaje es la señal de este pasaje que acabo de leer, del 15 al 22. Ahí está la señal más grande dentro del periodo entero de la tribulación, la abominación desoladora, con la advertencia de la gran tribulación, previa a la segunda venida del Señor Jesús. La conversación de Jesús con sus discípulos ocurrió en el año 30 después de Cristo, el día martes por la tarde de la semana de la pasión de Cristo, en la cual murió en la cruz del Calvario. Los discípulos en privado le preguntaron, como lo vimos en el versículo 3, ¿cuándo destruirían el templo? ¿Cuándo sería destruido ese enorme templo que tanto les asombraba? ¿Y cuál sería la señal de la venida, es decir, de su presencia y también del fin del siglo? Jesús les contesta que no nos engañen, que tengan cuidado de no ser engañados, que habrá señales y la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el versículo 14 del mismo capítulo. Después del pasaje que vamos a estudiar, a revisar en esta noche, después de ese pasaje,
Les pide el Señor Jesús que no se dejen engañar por los falsos cristos y por los falsos profetas con sus grandes señales y prodigios, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Versículo 27. Es decir, la venida del Hijo del Hombre será visible, pública, no será en secreto. También les dice que inmediatamente después de esa gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. En el versículo 29. Hermanos, he comentado estos antecedentes y este contexto porque quiero comentar que es la primera vez que predico yo un texto que tiene que ver con las cosas del futuro, un texto de escatología. Y al analizar los diferentes comentarios y al reflexionar sobre el texto, me di cuenta, caí en la cuenta de que, como nunca antes, vino a mí una conciencia de la necesidad de conocer tanto el contexto anterior como el texto anterior y el texto posterior al texto que estamos analizando, como de todo el contexto general de la palabra de Dios. Particularmente, estando conscientes que el capítulo 24 y 25 del libro de Mateo está hablando de cosas que sucederán en el futuro, es clarísimo la importancia de tener en cuenta mínimamente Daniel y Apocalipsis, por lo menos. Pero, de hecho, nuestra investigación debe ser exhaustiva. Tiene que ir a fondo en todas estas cosas. Y yo creo, hermanos, que la falta de una hermenéutica clara, basada, apegada al texto, a lo que dice la palabra del Señor, a lo literal, esa falta de estar apegado a eso, ver pasajes por separado, ha llevado a tantas controversias, a muchos errores, a muchas posiciones respecto a las cosas que van a suceder. Digo yo en un futuro, pero hay quienes dicen que ya sucedieron o que están sucediendo. He dividido este sermón en dos partes fundamentales. Primero, la señal. La señal que nos motiva en nuestra esperanza y debe fortalecer nuestra fe, que es la abominación desoladora. Versículos 15 al 18. Y la segunda parte, la advertencia, que es la gran tribulación. Versículos 19 al 22. Bien. En el versículo 15 empieza así. Por tanto, une esta sección con la anterior e introduce la instrucción de Jesús a la luz de la venida del fin, como ya lo comenté hace un momento en el versículo 14. Luego dice, cuando veáis, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, cuando veáis, aquí es un verbo que está funcionando como tiempo futuro. Es importante marcar esto de los tiempos en este texto, particularmente. La frase, la abominación desoladora, ha dado lugar a diferentes interpretaciones. En Daniel 9:27, 11:31 y 12:11 se refiere al altar pagano levantado en el templo en el año 168 a.C. por Antíoco Epífanes, rey de Siria en el siglo II a.C., quien transformó el altar en un santuario para Zeus y sacrificó cerdos en él. Los soldados de Antíoco profanaron el templo de Dios al derramar caldo de cerdo en el altar y prohibir los sacrificios diarios, como se describe en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos 44 a 54. Tanto Daniel como Jesús dijeron que esta atrocidad solo fue un anticipo de la abominación que tendrá lugar más adelante a manos del anticristo en los últimos tiempos. Ahora bien, hermanos, lo que acabo de decir no lo dijo el Señor Jesús literalmente, ni tampoco Daniel toma literalmente algo que iba a suceder en su futuro. Entonces, ¿en qué me baso para decir esto? Vayamos, hermanos, si me acompañan, a Daniel capítulo 9, versículos
24 al 27. Ahí, hermanos, dice lo siguiente. Tomo esta cita un poco amplia porque considero importante poder contextualizar la posición que estoy señalando aquí. Dice así desde el versículo 24 en Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, una semana más, quiero decirles que son semanas de años, hermanos, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como vemos este versículo, y con Mateo 24:15, que dice, que es el versículo que estamos viendo en este momento: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El que lee, entienda. El Señor advierte a los discípulos que deben prestar atención cuidadosa a la profecía de Daniel y a lo que está diciendo. En el contexto de Daniel 9:27, la referencia es al tiempo futuro, posterior al ministerio terrenal del Señor y justo antes de la consumación de la edad. Los pasajes paralelos, que son 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4, y Apocalipsis 13, versículos 11 al 15, dejan bien claro que el pasaje se refiere a la colocación de la imagen de la bestia en el lugar de adoración de Jerusalén durante la semana 70 profetizada por Daniel. Hermanos, vamos a 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Bien, hermanos, ahí, capítulo 2, versículos 3 al 4. Voy a leer desde el 1, hermanos, perdón, para captar mejor la esencia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca o ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Apocalipsis 13, versículos 11 al 15, hermanos, dice así la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer
en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Bien, ese es el tiempo al que se refiere tanto Daniel como Mateo 24, la semana 70 profetizada por Daniel. Particularmente aquí, hermanos, estamos en la segunda mitad de esa semana. Pablo, como vimos, Pablo sitúa el acontecimiento en el tiempo del día del Señor y relaciona la abominación desoladora con la imagen de la bestia que será puesta en el templo. La palabra abominación deriva de un verbo griego que significa sentir disgusto por algo, detestar. Tiene una connotación religiosa, pues se usaba con referencia a los dioses paganos y a los ídolos objetos de adoración. La palabra desoladora describe una fuerza que produce un estado desierto, abandonado, totalmente destruido. En Mateo 23, 38, un poquito antes de nuestro pasaje, 23, 38, dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Expresa la naturaleza o estado de la abominación, es decir, abominación desoladora. Desoladora lo está calificando. Ese es el estado de la abominación. Ahora, vemos en el versículo 16 a 18 una urgencia por la huida. ¿Y a qué se debe esa urgencia por la huida, por huir? Se debe a que viene una tragedia. Es un tiempo de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El anticristo viene a destruir y a matar a quienes no le obedezcan y lo adoren. La necesidad de una huida precipitada es enfatizada mediante los mandatos de los versículos 17 y 18. Dice, aquí vemos dos imperativos. Primero en el 17, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el 18, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carga. Es decir, la necesidad de escapar es mayor que la necesidad de las posesiones materiales, incluyendo la de tomar su capa. Se enfatiza la urgencia. La huida debe ser inmediata y rápida. Segunda parte, la advertencia, que es la gran tribulación. Versículos 19 al 22. Aquí viene un lamento compasivo del Señor Jesús, pero también una orden apremiante. Dice en el versículo 19, mas ay de las que estén encintas. Ay es una expresión de compasión. Se usa varias veces en el capítulo 23 de Mateo para expresar condenación contra los dirigentes religiosos de Israel. Lo recordamos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Varias veces lo dice con ese sentido de condenación, pero aquí es de compasión este año. Es significativo, hermanos, el afecto del Señor Jesús hacia las mujeres, puesto que no era una práctica acostumbrada en los tiempos antiguos y particularmente en esta cultura. Después, en aquellos días, la palabra, las que creen en aquellos días, contempla los días cuando esté la abominación desoladora, es decir, cuando el anticristo se presente en Jerusalén. El Señor les dice: orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto porque viene la gran tribulación. Orar significa, en este contexto, hacerlo con énfasis en la adoración. Que la huida no debe ser en invierno ni en sábado refleja que la advertencia va dirigida a los judíos.
Porque hay posiciones de otros hermanos en la fe que dicen, no, los judíos ya fueron descartados por el Señor, fueron condenados. Ahora es la iglesia. Pero aquí claramente hay una dirección hacia los judíos. Se está pensando en los judíos. En el futuro, cuando la nación de Israel estará de nuevo en la tierra, observando las leyes antiguas respecto al sábado. Es obvio que esta exhortación no sería adecuada para la iglesia cristiana, que centra su adoración en el domingo, como todos lo sabemos. La huida en invierno sería un problema físico a causa del clima, pero la huida en el día de reposo sería un problema espiritual a causa de la probabilidad de violar la ley de Moisés. Ahora, respecto a la gran tribulación, hermanos, algunos comentaristas han intentado explicar la expresión gran tribulación como una referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ubicándola, por tanto, la gran tribulación en el pasado. Esta conclusión, me permito subrayar una expresión de Vizcarra Llosa, esta conclusión que es absolutamente imposible. ¿Por qué? En primer lugar, porque la historia atestigua que Israel ha sufrido tribulaciones mayores que las del año 70 después de Cristo, como lo demuestran las memorias de los campos de tortura y muerte en las cámaras de gas de los nazis, por dar un ejemplo. Segundo, la frase final del versículo 21 es una copia de las palabras de Daniel cuando escribe los tiempos del fin. En Daniel 12:1, hermanos, si me acompañan, Daniel capítulo 12, verso 1, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El contexto de las palabras de Daniel, de donde el Señor extrae sus palabras, señala que la expresión se refiere al tiempo final de la edad. Eso queda confirmado porque Daniel añade que en este tiempo la nación será librada, como lo acabamos de leer. Eso no ocurrió cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. La gran tribulación será un tiempo de ira divina, como lo dice Apocalipsis 6:17. Los juicios serán sobrenaturales, con la intervención directa de Dios en los asuntos humanos. El pavoroso carácter del periodo de la tribulación no puede ser realmente captado por nadie. Fue por esto que Jesús señaló cuán difícil sería este tiempo para las que estén encintas y las que críen en aquellos días. La descripción adicional, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hace inconfundible la referencia de Cristo a Daniel 12:1 que acabamos de leer. Y el dato que añade, ni la habrá, impide que la identifiquemos con nada menos que la tribulación final bajo el anticristo inmediatamente antes de la resurrección, como se puede ver en Daniel 12:2. Después en el versículo 22, que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ese y si incluye una condicional. Si no fuesen acortados, acortados significa mutilar, amputar. Después, nadie sería salvo. El verbo significa salvar, librar. La idea es, si aquellos días no fuesen acortados, pero sí serán acortados, nadie hubiese sido salvo. El carácter severo de los juicios de la gran tribulación es evidente. Ni lo ocurrido en tiempos de Noé, ni el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ni la Segunda Guerra Mundial son comparables a la gran tribulación. Regresando a la frase final del versículo 21, vemos una doble negativa que significa nunca, jamás. La tribulación será un suceso único. Nunca antes en la historia de la humanidad ha ocurrido algo semejante
Y después de que ocurra, bajo ninguna circunstancia se repetirá algo semejante. Lo que sucederá se narra en Apocalipsis capítulo 6 al 19. El contexto sugiere que los elegidos incluyen a los 144.000 de las 12 tribus de Israel. Acortar los días, que lo dice ahí en ese versículo, probablemente signifique que Dios ha fijado una duración concreta para el tiempo de la gran tribulación. Ese periodo de juicio durará exactamente 7 años, es decir, la semana 70 de Daniel 9:27. Dios tendrá absoluto control de los acontecimientos relacionados con los juicios del fin de la edad. Hermano, Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. Él manda. Como cristianos, hermanos, tenemos el privilegio de conocer los hechos del futuro, de conocer la verdad. Y tenemos la seguridad de nuestra salvación. Por lo tanto, tenemos la obligación moral de predicar el evangelio del reino de Dios. Debemos velar, cuidarnos a nosotros mismos, ser sobrios, alentarnos los unos a los otros. Y los inconversos, hermanos, los inconversos, pues aprender a huir de la ira venidera es una recomendación que viene en la Biblia, pero de una vez hay que decirlo, de nada les va a servir. Nadie puede escaparse de Dios.